se va a romper en cualquier momento. El día 10 de abril se jugaba un partido de fútbol entre Colo-Colo y Fortaleza de Brasil. Mientras las personas empezaban a hacer fila para entrar al estadio, se empezó a formar un grupo que, según un guardia de seguridad, eran todos menores de edad. En poco tiempo, ese grupo se transformó en una turba que corría y que logró entrar al estadio antes que aquellos que habían estado esperando su turno y haciendo la fila. Es en este contexto de desorden público, de vandalismo, que un zorrillo de carabineros avanza y termina pasando por encima de un niño de 12 años y una mujer de 18 que mueren. ¿Eran parte de la turba o de quienes tenían entradas para asistir al evento deportivo? No está claro, pero cualquiera sea el caso, es evidente que estamos frente a una tragedia. Carabineros, ¿actuó conforme a los protocolos o de manera imprudente? Tampoco está claro, faltan antecedentes para emitir una opinión seria. Pero a estas alturas yo no estoy dispuesta a sumarme a la tendencia de culparlos de todo lo que el poder político debería hacer y no hace. Faltan antecedentes. Pero acá hay una responsabilidad indiscutible del gobierno y la clase política en general. En primer lugar, porque los protocolos de carabineros no se los inventan ellos. Las herramientas que puede o no puede utilizar la institución en cada circunstancia tampoco. Por tanto, Carabineros es responsable o sería responsable solo en dos casos: si actúa de mala fe, por una parte, o si infringe criterios claros y preestablecidos por la autoridad política. Si el gobierno y el Congreso no son capaces de señalar cuál es el protocolo que rige para casos como estos, cuál es la forma prevista para enfrentarlos, quiere decir que no existen. Y si no existen, es responsabilidad suya. Punto. Tanto es así, tan fuera de discusión está todo esto, que actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley sobre las reglas de uso de la fuerza que está próximo a ser votado. ¿Por qué? Precisamente porque es algo que le compete a la autoridad civil. Entonces, cuando alguno de ustedes oiga, por tanto, a políticos cuestionando a Carabineros, como lo hicieron en el 2019, lo que hay que hacer es remitirse de manera inmediata a lo que esos mismos que critican han hecho, tanto desde el Poder Ejecutivo como Legislativo, para garantizar la seguridad de los chilenos. La responsabilidad de los políticos, y en este caso concreto del gobierno de Gabriel Boric y de funcionarios por él nombrados, es tan evidente que, dependiente de la Subsecretaría de Interior, había una división cuyo objetivo era precisamente solo garantizar la seguridad en los estadios conforme a una ley. El presupuesto del año pasado para este equipo de personas fue de 370 millones de pesos. Revisé el último presupuesto y el gasto aumentó a 534 millones de pesos. ¿Saben ustedes en qué se fue esa plata el 2024? El 92% en sueldos. Harto taxi, harto pasaje, harto viático, harta benzina. O sea, burocracia. Estamos hablando de un equipo de 10 personas que cuesta, como les comento, más de 500 millones de pesos anuales. ¿Saben para qué? Para asesorar al gobierno en esto, cuyo único objetivo es garantizar la seguridad en los estadios y eventos masivos. 10 personas que trabajan, todas ellas, durante todo el año para garantizar la seguridad. ¿Y quién estaba a cargo de la seguridad? Quiero insistir, seguridad en los estadios. Pamela Venegas acaba de dejar el cargo a propósito de este asunto. Pamela Venegas, ¿quién es Pamela Venegas? ¿Cuáles fueron las consideraciones que se hicieron para contratarla? Pamela Venegas es una periodista que fue reportera de Radio Cooperativa y unos meses de Bío Bío, que después pasó al equipo de prensa del Club Universidad Católica, que fue coordinadora del fútbol femenino de la NFP. Esa es la experiencia con que contaba para asumir la responsabilidad de enfrentar a las barras bravas, básicamente. Y si ustedes entran a la página web de Estadio Seguro, es una vergüenza. Básicamente, protocolos de una plana con instructivos del tipo tamaño de bandera con que se puede entrar, instrumentos musicales que se pueden llevar, prohibición de ingresos de bengala y fuegos artificiales, claro, ¿para qué más? Una periodista que ganaba más de 64 millones de pesos al año, cuya función consistía en dirigir un órgano consultivo de la delegación presidencial, o sea, cuya función era asesorar, aconsejar. Y hay que destacar, Pamela Venegas no fue removida de su cargo en 2023, cuando
el clásico entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica tuvo que suspenderse por un ataque de bengalas y bombas de estruendo por parte de hinchas del equipo local. Este era entonces el ambiente en el estadio. Tampoco se le pidió la renuncia cuando murió un hincha el 2024. Y si uno revisa la forma en que ella entendía su propio cargo, indigna. En 2022, recién asumida, dijo que había que, la cito, mejorar la gestión de seguridad privada, el tema de los accesos a los estadios, revisar el marco legal y los protocolos de sanciones de parte de la NFP, cómo lo podemos complementar. Básicamente remitió la responsabilidad a las entidades privadas involucradas. Y uno puede decir que la tienen, en parte. La pregunta entonces es, ¿para qué existe el cargo? ¿Para complementar? ¿Para apañar a la NFP? Por si cabe alguna duda, ¿saben lo que dijo el propio Monsalve después del incidente de las bombas y bengalas al interior del estadio y a raíz de los cuestionamientos que se le estaban haciendo a Pamela Venega? Cito a Monsalve. Estadio Seguro no tiene facultades ni de fiscalizar ni de sancionar respecto a lo que ocurre en el marco de un partido de fútbol, ya que lo que hace y lo que le faculta la ley es hacer recomendaciones que ni siquiera son vinculantes, y pidió radicar las responsabilidades donde corresponde. Fantástico. Hacen lo mismo que podría hacer un periodista deportivo. Opinar y cobrar con descarada incoherencia, porque si el gobierno de Boric entiende este asunto como una cuestión de privados y el subsecretario de la época, imputado por violación hoy, asegura que el órgano Estadio Seguro no tiene facultades ni para fiscalizar ni para sancionar, sino solo para recomendar en términos tales, no vinculantes, que en realidad uno puede tomar sus recomendaciones o no tomarlas, entonces uno tiene derecho a exigir explicaciones. ¿Por qué entonces tenían a 10 funcionarios dedicados a una función inútil? ¿Por qué hicieron un aumento en su presupuesto? ¿Por qué no terminaron entonces con Estadio Seguro? Sus propias declaraciones los condenan, porque es completamente inmoral, completamente inaceptable tener funcionarios públicos pagados y bien pagados ahí donde no se necesitan. Es un robo, en realidad, una estafa a todos y cada uno de los chilenos. Es un asunto privado cuando hay que exigir responsabilidades, pero una cuestión pública si de contratar amigos se trata. Una vergüenza. Entonces, cuando el ministro dice que fracasó una ley o una política pública, insinuando que la responsabilidad recae sobre una especie de entelequia, uno dice, ¿hasta cuándo, cresta, perdónenme, van a seguir tratando a los ciudadanos como si fueran idiotas? Entonces tenemos a gente que piensa que este es un problema del sector privado, que el sector privado es el que debe asumir la responsabilidad, pero acá la distinción ya no corre, que justifica la creación y subvención de burócratas con fondos públicos. Peor todavía, el mismo gobierno de Gabriel Boric, a través del ministro, dice que termina Estadio Seguro, pero que se reemplaza. ¿Y se reemplaza por qué? Por un departamento de orden público y eventos masivos. O sea, burocracia reemplazada por burocracia. Pero también hay una ley, porque así se enfrentan las cosas en Chile, con leyes y modificaciones legales. De hecho, en agosto de 2023 se ingresó un proyecto que terminó aprobado, se llama Salvemos el Fútbol. El objetivo, mejorar los estándares para el control de ingresos y sanciones. ¿En qué está esto? ¿En qué quedó eso? Otra ley, otro funcionario, otro nombre, en el fondo, para algo que en definitiva es un problema de negligencia, de incompetencia y de ideologización, por cierto, porque es insólito descartar el ingreso de carabineros y al mismo tiempo decir que cuando haya delitos flagrantes podrán ingresar. ¿Para qué decir cuando Lorena Fries se escandaliza con la idea como si no fuera suficiente todo lo ocurrido, no solo ahora, sino históricamente en los estadios? Y a propósito de protocolos, ¿saben ustedes cuál era uno de los protocolos que tenían los guardias de seguridad, según el testimonio de uno de ellos que dio entrevista en 24 horas? El protocolo que nosotros tenemos, dijo, para no poner en riesgo nuestra integridad, es solamente soltar las puertas y dejar que la gente entre, porque somos 1 contra 20. O sea, había perfecta conciencia de que era relevante mejorar los controles a la salida de los estadios, pero la instrucción era esta: si hay gente que infringe la ley, abran las puertas y arranquen, para que ustedes, los guardias, no les pase nada. Dolo eventual, se llama eso. La gente decente, la gente normal, si es que todavía va al estadio, absolutamente expuesta.
Lo que quiero decir es que nada de lo que ha pasado es casualidad. Es estructural, como dice Cordero, pero la estructura en cuestión responde a conductas individuales de personas e instituciones, de Gabriel Boric, de Luis Cordero, de Manuel Monsalve, de los funcionarios de Estadio Seguro, de la ineficacia de una ley aprobada, de los hinchas, de las familias de los hinchas, de los guardias, de la AFP, por cierto. Tan bueno para la denuncia toda esta gente, tan indolente cuando hay que hacer algo al respecto y de manera preventiva. Lo que verdaderamente pasó en el estadio no tiene que ver solamente con la conducta puntual de un grupo de personas que operó en la práctica como una avalancha o con un error de carabineros o de los guardias. Lo que pasó en el estadio, lo que quedó al descubierto es la negligencia de todas las autoridades responsables, del gobierno, de Estadio Seguro, de sus 10 funcionarios, de una legislación que aparentemente no se está aplicando. Y los nuevos antecedentes sobre los recursos fiscales que se han gastado y el testimonio del guardia de seguridad que presenció la catástrofe lo confirman.